el soldado que clavó sobre aquel madero a Jesús. No fueron sus manos ni sus pies, o el dolor de la corona que fue puesta en él, lo que sostuvo a Jesús clavado en esa cruz. Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Voy a reflexionar en las lecturas que la Iglesia nos recomienda para este día, jueves 6 de mayo del 2021, y están tomadas del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos 7 al 21, Salmo 95, los versículos 1 al 2a, 2b, 3 y versículo 10. El Evangelio es el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 9 al 11. Pidamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y el Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Por aquellos días, después de una acalorada discusión, Pedro se puso en pie y dijo: Hermanos, ustedes saben cómo Dios intervino en medio de ustedes, ya en los primeros días, cuando quiso que los paganos escucharan de mi boca el principio del Evangelio y abrazaran la fe. Y Dios, que conoce los corazones, se declaró a favor de ellos, al comunicarles el Espíritu Santo, igual que a nosotros. No ha hecho ninguna distinción entre nosotros y ellos, sino que purificó sus corazones por medio de la fe. ¿Quieren ustedes mandar a Dios ahora? ¿Por qué quieren poner sobre el cuello de los discípulos un yugo que nuestros padres no fueron capaces de soportar? Ni tampoco nosotros. Según nuestra fe, la gracia del Señor Jesús es la que nos salva. Del mismo modo que a ellos. Toda la asamblea guardó silencio y escucharon a Bernabé y a Pablo, que contaron las señales milagrosas y prodigios que Dios había realizado entre los paganos a través de ellos. Cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo: Hermanos, escúchenme. Si Simeón acaba de recordar cómo Dios desde el primer momento intervino para formarse con gentes paganas un pueblo para él, los profetas hablan el mismo lenguaje, pues está escrito: Después de esto volveré y construiré de nuevo la choza caída de David. Reconstruiré sus ruinas y la volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Todas esas naciones sobre las cuales ha sido invocado mi nombre, así lo dice el Señor, que hoy realiza lo que tenía preparado desde siempre. Por esto pienso que no debemos complicar la vida a los paganos que se convierten a Dios. Digámosle en nuestra carta que se abstengan de lo que es impuro por haber sido ofrecido a los ídolos, de relaciones sexuales prohibidas, de la carne de animales sin sangrar y de comer sangre, porque desde tiempos antiguos leen a Moisés todos los sábados en las sinagogas de cada ciudad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos todos. Cantemos la grandeza del Señor. Aleluya. Cantemos al Señor un canto nuevo. Que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Cantemos la grandeza del Señor. Aleluya.
Proclamemos su amor día tras día, su grandeza anunciemos a los pueblos, de nación en nación sus maravillas. Cantemos la grandeza del Señor, aleluya. Caigamos en su templo de rodillas, reina el Señor. Digamos a los pueblos, gobierna las naciones con justicia. Cantemos la grandeza del Señor, aleluya. Del Santo Evangelio según San Juan, gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, como el Padre me amó, así también les he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho todas estas cosas para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea completa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, en la primera lectura habla de discusiones sobre los presbíteros, sobre los convertidos. En todo este capítulo de Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, habla de concilios, habla de la libertad. Y aquí viene y nos dice que Pedro habló, intervino, dice, en medio de ustedes ya en los primeros días. Dios intervino, hermanos. Él intervino, quiso que los paganos escucharan de mi boca el anuncio del Evangelio cuando se convirtieron más de 5,000 hermanos y hermanas. Pero Pedro dice, no ha hecho ninguna distinción entre nosotros y ellos, sino que purificó sus corazones por medio de la fe. Dice Pedro, ¿quieren ustedes mandar a Dios ahora? Porque quieren poner sobre el cuello de los discípulos un yugo que nuestros padres no fueron capaces de soportar, ni tampoco nosotros. Porque querían circuncidar a los demás y querían hacerlo. Toda la gente, según nuestra fe, la gracia del Señor Jesús es la que nos salva. Del mismo modo que a ellos. Toda la gente guardó silencio y escucharon a Bernabé y a Pablo que contaron las señales milagrosas y prodigios. Tú y yo tenemos que contar a través de la conversión de los demás hermanos y hermanas. Cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo, hermanos, escúchenme. Si Pedro acaba de recordar cómo Dios desde el primer momento intervino para formarse con gentes paganas, un pueblo para él. Los profetas hablan el mismo lenguaje, pues está escrito, reconstruiré sus ruinas a la casa de David, la caída de David. Busqué al Señor, todas esas naciones sobre las cuales han sido invocado mi nombre, así dice el Señor que hoy realiza lo que tenía preparado desde el principio. Por esto pienso, dice San Pablo, los paganos que se convierten a Dios. Y el Evangelio de hoy que nos dice, 3 versículos, hermanos y hermanas, que están, como dicen, como el Padre me amó, así también los he amado yo, permanezcan en mi amor. Permanecemos en el amor de Dios unidos a Cristo, pero amando a los demás, pero también recibiendo su cuerpo y su sangre. Así permanecemos en Él. Porque ¿cómo vamos a amar a alguien si no pasamos tiempo con Él? ¿Cómo vamos a amar? Decimos que amamos a Dios, que no lo vemos y estamos odiando a nuestros hermanos. Si cumplen mis mandamientos, amar al Señor sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Si amamos a Dios, tenemos que amar a los hermanos también. De mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho todas estas cosas para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea completa. Todas esas cosas. Dice Primera de Juan capítulo 2, versículo 5.
Dice San Juan, capítulo 2, versículo 5, dice: en cambio, si uno guarda su palabra, el auténtico amor de Dios está en él. Si guardamos la palabra de Dios. Si alguien dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandatos, ese es un mentiroso y la verdad no está en él. En cambio, el que guarda su palabra, el auténtico amor de Dios está en él. Si guardamos su palabra. Y en el versículo 5, en el capítulo 5, versículo 3 dice, algo importante para ti y para mí, hermano y hermana. Amar a Dios es guardar sus mandatos y sus mandatos no son una carga. Amar a Dios es guardar sus mandatos y sus mandatos no son una carga para ti ni para mí, hermano y hermana. Y el evangelio de hoy, el salmo de hoy dice, cantemos la grandeza del Señor. Proclamemos su amor día tras día, su grandeza anunciemos a los pueblos de nación en nación sus maravillas. ¿Por qué? Proclamemos su amor día tras día, que Él nos ama. Tanto nos amó Dios, tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo. Él entregó su vida por ti y por mí, hermano y hermana. Entonces, busquemos del Señor. El Señor nos ama con amor eterno. Él es un Dios de amor, de misericordia. Caigamos en su templo de rodillas. Reina el Señor, digamos a los pueblos. Gobierna las naciones con justicia. Caigamos en su templo de rodillas. ¿A dónde? A su templo le vamos a dar la gloria y la honra al Señor, hermanos y hermanas. No en otro lado. Pidamos la gracia al Señor cada día, que nos ilumine con su amor y su gracia. No fue el poder de aquellos hombres, ni los flagelazos que sufrió. No fue el abandono de su padre, ni el miedo que sintió en Getsemaní, lo que sostuvo a Jesús colgado en esa cruz, lo que sostuvo a Jesús clavado en esa cruz. Fue su amor por ti, su amor por ti, lo que sostuvo a Jesús colgado en esa cruz, lo que sostuvo a Jesús